de MinWorks Intelligent. El tema, la segunda revolución industrial con inteligencia artificial y otros temas más. Economista Luis Fernando Ayala, bienvenido. Muchísimas gracias, Paul, por la invitación y un saludo cariñoso a todos los que nos escuchan a través de WQ Radio. ¿Cuál es su plan de trabajo? ¿Por qué hay que votar por usted para estas próximas elecciones el 9 de febrero? Bueno, me permito presentarme ante quienes nos escuchan. Yo soy un economista, especialista en finanzas, que toda mi vida me he dedicado a trabajar en el sector privado. Y he tomado la decisión de ser por primera vez candidato a la Asamblea, porque ya me cansé de ser un espectador de cómo la Asamblea se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo del país. Y cómo en la Asamblea personas que no tienen los conocimientos respecto a la importancia que tienen las leyes para impulsar el desarrollo económico, terminan afectando la calidad de vida de la gente. ¿Primera vez que incursiona en la política? Así es, esta es mi primera elección. ¿Cómo así con Construye? Porque creo que Construye es un movimiento político que representa los valores de gran parte de la ciudadanía a los que yo me adhiero. Es un movimiento que no tiene complejos para defender sus posiciones, que cree en un Estado pequeño pero fuerte, que regule, no estrangule, como dice nuestro candidato presidencial Henry Cucalón, y que le apuesta, insisto, sin complejos, a que sea el sector privado el motor del desarrollo económico del país. ¿Cómo hubo ese acercamiento usted con Construye? ¿Ya tenía de pronto conocimiento? ¿Era conocido por parte del candidato a la presidencia? ¿Cómo hubo ese acercamiento para usted postularse a la Asamblea? Mi relación con Construye tiene que ver con una identificación a nivel personal, inicialmente con la lideresa del partido, María Paula Romo, una mujer a quien yo respeto y admiro, y recibí la invitación de ella, de Iván Grande y de otros dirigentes nacionales a incorporarme al movimiento hace ya un par de años y ahora a ser candidato. Decisión difícil de vida que he tomado, pero que la asumo con la responsabilidad y la seguridad de saber que puedo contribuir desde mis conocimientos, de mi preparación y de mi experiencia profesional para poner eso en favor de la ciudadanía. A todo candidato que es nuevo y que incursiona a la política le hago la misma pregunta, ¿no? ¿Quiere en este caso usted ser candidato o quiere ser asamblea para el próximo periodo a una asamblea que toda la vida ha sido cuestionada o en los últimos gobiernos ha sido cuestionada, llevando quizás usted una vida tranquila, profesional, conociendo que llegar a la asamblea no es cosa fácil porque hay disputas, hay peleas entre movimientos políticos, entre el mismo partido político? Igual, ¿usted quiere ser asambleísta? Sí, porque no me hago ilusiones respecto a cuál es el ambiente al que voy a llegar. Estoy muy seguro, como la ciudadanía lo ha atestiguado, de que el nivel que predomina en la Asamblea y con los candidatos que estamos viendo en la actualidad, pues hay pocas ilusiones que hacerse respecto a mejorar el nivel. Pero es precisamente esa la oportunidad que tiene la ciudadanía de hacer un cambio, de establecer una diferencia. Estamos hartos de la asamblea del bizcocho, de la asamblea del gamer y de la asamblea del día de la carne. Si seguimos votando por los mismos de siempre, no vamos a esperar resultados distintos. Por eso yo hago este ejercicio democrático de presentarle a la ciudadanía de Guayaquil, Durán, San Borondón y Playas un programa al que le he denominado 25 ideas para cambiar el Ecuador. Porque aquí los políticos nos han acostumbrado a decir de que simplemente esto es un problema de personas, de que hay que sacar al que está sentado en la silla para ponerse uno y que ahí las soluciones van a llegar. Eso es mentira. Los problemas del país son tan graves que lo que tenemos que cambiar no solamente es de personas, sino de modelo. Y eso es lo que Construye Lista 25 le propone al país, un cambio radical al modelo económico que nos ha dejado sin oportunidades, especialmente a los jóvenes, a los que ha condenado al desempleo, a la inmigración y en el peor de los casos a ser carne de cañón del crimen organizado. Estamos conversando con el economista Luis Fernando Ayala, candidato a la Asamblea por Construye 25. ¿Cuál va a ser su enfoque directo si llegara a ocupar un cargo o un puesto en la Asamblea? Habla de 25 ideas. ¿Cuáles son esas ideas que predominan dentro de su plan de trabajo? Claro que sí. Invito a quienes nos escuchen a que visiten la página web www.25ideasparaCambiarElEcuador.com, donde desarrollo estos 25 conceptos que tienen que ver, dado mi especialidad, fundamentalmente con el tema económico, con la generación de empleo. Porque no se va a crear empleo en este país
si no cambiamos el modelo de Estado. Tenemos un Estado que está quebrado, que no tiene recursos ni siquiera para tener medicinas en los hospitales. Peor, para dotar de equipamiento y de tecnología a la policía para que pueda hacer frente a esta guerra asimétrica con los grupos de delincuencia organizada. Llama mucho la atención escuchar a los colegas candidatos a la Asamblea que ofrecen unos planes maravillosos. Y la pregunta que tendríamos que hacernos como ciudadanía es cómo lo van a hacer cuando hay un déficit de 4.500 millones de dólares todos los años, incluyendo cuando nos subieron el IVA del 12 al 15%. Y aún así cerramos en el 2024 con miles de millones de dólares que el Estado no es capaz de financiar. Frente a eso no caben medidas tibias, sino un cambio radical al modelo. ¿Qué proponemos nosotros? En primer lugar, transparencia absoluta. Vamos a reformar el Código de Finanzas Públicas para que la ciudadanía, los medios de comunicación, la academia, puedan saber en qué se gasta hasta el último centavo. Porque el gasto público, tanto a nivel estatal como de los gobiernos autónomos descentralizados, como de las empresas públicas, es una suerte de caja negra, donde en la oscuridad la corrupción campea. Pues eso es lo que quieren los políticos, que no sepamos qué es lo que hacen con nuestros recursos. Eso, al día de hoy, con la tecnología que existe, eso tiene que cambiar, no está escrito en ninguna parte, y nosotros vamos a proponer esa reforma. Pero no nos quedamos ahí. Vamos a impulsar otra reforma del Código de Finanzas Públicas para quitarle discrecionalidad al Ministerio de Finanzas al momento de hacer los pagos. Todos hemos visto esas imágenes lamentables, patéticas, de una madre de familia en Cuenca arrodillándose ante el presidente de la República, pidiéndole que por favor le transfieran los recursos a la clínica dializadora que atiende a su hija, porque iban a dejar de atenderle y probablemente su hija se iba a morir. Bueno, esa es la demostración de un modelo económico que ha fracasado rotundamente. ¿Qué proponemos nosotros? Además de transparentar el gasto público, quitarle discrecionalidad. ¿Cómo es esto que hemos permitido como sociedad de que en el Ministerio de Finanzas le pagan al que sea amigo, al que tenga palanca o en el peor de los casos al que paga una coima? Eso no puede ser. Y no solo en el Ministerio de Finanzas, también en los gobiernos autónomos descentralizados. Vamos a proponer una reforma para que los GATS municipales no puedan disponer libremente de los recursos, sino que la plata que viene del presupuesto general del Estado tenga que ir únicamente a obras de infraestructura, agua potable, alcantarillado, vialidad. Durán forma parte del distrito 3 de Guayas al que yo aspiro a representar en la Asamblea. Durán, uno de los cantones más grandes de este país, no tiene agua potable 24 horas al día. Bueno, esa es la demostración, insisto, de un modelo que ha fracasado. ¿Y qué es lo que nos proponen los actuales asambleístas, algunos de ellos que tienen el cinismo de presentarse a la reelección? Más de lo mismo, el día del gamer, el día del bizcocho. Esas son las prioridades. Por eso, si queremos que nada cambie, pues el país tiene alternativa, los votantes de Guayas tienen alternativa. Está el Partido Social Cristiano, está ADN, está la Revolución Ciudadana. Pero si queremos entrar a cambiar de fondo este modelo económico que ha fracasado, para eso estamos los candidatos de Construye Lista 25. Y dentro de la Asamblea se puede hacer lo que usted está proponiendo, porque, a ver, si hablamos de servicios básicos, agua, luz para Durán, eso le compete al municipio. Si hablamos de desempleo y que vamos a dar empleo, eso le pertenece o le compete al gobierno, no a la Asamblea como tal. La Asamblea Nacional tiene dos funciones fundamentales: legislar y fiscalizar. Y todas estas propuestas de las que estoy hablando están dentro de las competencias de la Asamblea, que es reformar el marco legal vigente en el Ecuador. Por eso he sido muy concreto en hablar de que mis propuestas vienen por el lado de reformar el Código de Finanzas Públicas, reformar el COTAT y en algunos casos también impulsar reformas constitucionales. Porque la política se ha convertido en el obstáculo para el desarrollo del país y nada va a cambiar si no cambiamos el sistema político. Y frente a eso hay que impulsar una reforma política profunda y nosotros estamos listos. Y esa es una de las 25 ideas que yo le propongo a la ciudadanía de Guayaquil, Durán, San Borondón y Playas. Reducir el número de asambleístas y sobre todo reformar la forma de elección. ¿Cómo es posible que cada 10 años aumente el número de asambleístas como aumenta la población?
vamos a pasar de 137 asambleístas a 151 asambleístas. Sí, esta vez aumenta. Y en 10 años seguramente llegaremos a una cifra cercana a los 200. Y eso, en lugar de contribuir a la democracia, empobrece a la democracia. Porque es más gasto. No solo porque es más gasto, sino porque diluye la calidad del debate, los vuelve anónimos a los asambleístas. En el anonimato, los políticos pueden delinquir con impunidad porque no tienen consecuencias. ¿Qué proponemos nosotros? Fijar el número de asambleístas. En Estados Unidos hace 200 años que no aumenta el número de diputados, a pesar de que la población se ha multiplicado. ¿Por qué? Porque aplican el sentido común. El número de diputados es uno solo, es fijo, y cada 10 años con el censo, lo único que sucede es que se redistribuye el número de diputados entre los distintos estados. Ese es un principio que debemos nosotros acoger porque funciona y porque es racional, pero eso no es suficiente. Hay que entrar a discutir este modelo absurdo donde hay diputados, donde hay asambleístas que son electos con 7.500 votos. Esto es de la vida real, queridos amigos. Hay asambleístas del exterior que han sido electos con 7.500 votos, cuando aquí en Guayas un asambleísta tiene que sacar 200.000 votos para ser electo. ¿Por qué esta inequidad? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque al correísmo se le ocurrió que los migrantes tenían que tener 6 asambleístas. Los migrantes deben tener una representación. Obvio. ¿Pero 6? ¿Por qué? Es la duda. ¿Por qué? 7.500 votos. 7.500 votos valen lo mismo que 200.000 guayacenses. Eso no tiene sentido y eso lo vamos a cambiar con la bancada de Construye Lista 25. Usted representa, escuché a Durán. ¿Qué se puede hacer en el tema de seguridad o inseguridad? Si bien es cierto, Durán es la ciudad catalogada más violenta a nivel de la región. Incluso a la fecha, desde el 1 de enero a la fecha, si no me equivoco, van 22 asesinatos. Además de lo que estaba leyendo como estadísticas, en Durán, que obviamente le pertenece al Guayas, se conoce que cifras alarmantes, por ejemplo, por cada 2 horas o por cada hora se estima que una persona es asesinada en Durán. Sí. Bueno, Durán, insisto, es el reflejo del fracaso absoluto de este modelo económico. Uno podría creer que la crisis de inseguridad, inclusive la crisis eléctrica que vivimos hace unas pocas semanas, no tiene nada que ver con la crisis económica. Por el contrario, son todas manifestaciones del fracaso de este modelo económico. Por eso, como Construye Lista 25, con nuestro candidato presidencial Henry Cucalón, le hemos propuesto a la ciudadanía un plan integral de seguridad que tiene que ver con medidas puntuales para hacer frente a este flagelo, que tienen que ver con reforma institucional, para fortalecer a la fiscalía, crear fiscales sin rostro, crear unidades especializadas de la policía para luchar contra la extorsión, fortalecer al GIR, etcétera, fortalecer la cooperación internacional. Nosotros no tenemos complejos, vamos a buscar la ayuda de los Estados Unidos para hacer frente a este flagelo, y en eso pues la asunción de Marco Rubio como nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, un aliado del Ecuador, va a ser fundamental y nosotros vamos a buscar esa ayuda. Pero nada de eso es suficiente si no vamos al bolsillo de las organizaciones criminales, porque lo que la ciudadanía tiene que conocer es que mientras no hay medicinas en los hospitales, la contratación pública se ha convertido en la fuente de financiamiento de los grupos criminales. Por eso vamos a eliminar el CERCOP. Como decía Henry Cucalón, el CERCOP tiene que morir para que la patria viva. Vamos a reformar de raíz la contratación pública para que deje de ser la fuente de financiamiento de las organizaciones criminales. Y vamos a fortalecer institucionalmente a la UAFE, dándole la autonomía que requiere para ir al bolsillo, insisto, de las organizaciones criminales. Todo el resto, aumentar el número de efectivos de la fuerza pública, dotarle de armas, de tecnología, etcétera, será siempre insuficiente si es que no atacamos el bolsillo de las organizaciones criminales, si no vamos contra la economía criminal. Eso es lo que propone Construye Lista 25. En un resumen corto, ¿por qué hay que votar por Luis Fernando Ayala, nuevo en la política? Porque el país merece tener
mejores asambleístas, gente que esté preparada. Y en mi caso particular, porque yo no le vengo a pedir a la ciudadanía que confíe en mí simplemente por mi cara o por lo que sea, porque yo le he propuesto 25 ideas para cambiar al Ecuador, que invito a que la ciudadanía pueda entrar a la página web y revisarlas. ¿Cómo está manejando la campaña? ¿Se mueve usted puerta a puerta o redes sociales? Ambas cosas. Ya. En este momento, las redes sociales, sin lugar a dudas, se han convertido en un medio eficaz para llegar a gran parte de la ciudadanía. Sin embargo, no se puede desconocer que hay un sector de nuestra población que lamentablemente no tiene ese acceso, al menos tan frecuente, y a ellos hay que irlos a visitar el territorio. Y para mí ha sido una experiencia tremendamente grata la posibilidad de recorrer todos los barrios que conforman el Distrito 3 en Guayaquil, recorrer gran parte de Durán, de Playas y de San Borondón. Los distritos a los que usted ha mencionado, ¿cuáles son? Por ejemplo, el Distrito 3, ¿cuál abarca? El Distrito 3 incluye el centro de Guayaquil, desde la calle Ayacucho hacia el norte, gran parte de la parroquia Tarqui, que incluye los barrios de La Alborada, Sauces, Urdesa, Kennedy, Ceibos, Vía La Costa, Atarazana, Fae, como todo el cantón San Borondón, todo el cantón Durán, todo el cantón Playas, más las parroquias rurales de Progreso, Pozorja, Puná y Tenguel. Ok, ha sido el candidato por Construye Lista 25, que ha estado con nosotros el economista Luis Fernando Ayala, candidato a la Asamblea por primera vez que incursiona a la política. Las mejores de las suertes, esperemos que su campaña sea transparente y si de ocupar ese cargo en la Asamblea se cristalicen todos esos proyectos o esos temas que hemos conversado el día de aquí. ¿Algún mensaje? Muchísimas gracias, simplemente pedirle a la ciudadanía de que no estamos condenados a esta realidad. Podemos estar mejor. Pero si seguimos votando por los mismos de siempre, por los de la Asamblea del Bizcocho, nada va a cambiar. Frente a eso, Construye Lista 25 le propone 25 ideas para cambiar al Ecuador. Ok, gracias, economista, deseándole las mejores de las suertes y las mejores vibras en su campaña electoral. Somos gracias. WQ Noticias. Vamos a tener más, claro que sí, pero luego de la pausa comercial volvemos acá a su tribuna informativa.